Hoy vamos a ver el tema la soberanía de Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 y 24, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hoy me acompaña el pastor Ricardo Juárez y a través de este pasaje, Ricardo, en el griego a mí me sorprende algo, porque cuando habla de soberano Señor, habla de déspotes, que viene la traducción de déspota. Y la pregunta sería, ¿es Dios déspota o no es déspota? Pues a lo mejor en el sentido original yo creo que sí, que es el sentido de que tiene toda la autoridad. Yo creo que después en estos tiempos donde todo lo queremos hacer relativo, pues que alguien hable con completa autoridad choca con lo que el mundo cree, porque aquí cada quien tiene su verdad, ¿no? Y cuando Dios habla y habla con esa autoridad, entonces ya la verdad de Dios es la verdad, ¿no? Y entonces por eso creo que a lo mejor hemos agarrado esa palabra para darle una connotación negativa, pero la connotación que le quieren dar en el libro de Hechos es que Dios habla con completa autoridad, ¿no? Porque la connotación negativa es cuando la gente dice, es que tiene un patrón bien déspota, o sea que habla con mucha autoridad y la gente como no le gusta la autoridad. Sí, y también pues ahorita a esta generación le gusta hacer todo relativo, ¿no? Entonces, que alguien diga que lo que él dice es la verdad y no permita que haya otras verdades, que no pueden existir otras verdades junto con una verdad, pero que hagan eso también choca, ¿no? Choca con la forma en cómo el mundo quiere ahora entender las cosas, ¿no? Cuando Dios dice que Él tiene la autoridad y que Él define lo que es bueno, lo que es malo, que Él es el que da, Él es el, como decía Job, Dios da, Dios quita, Dios sigue siendo bueno. Y yo creo que eso es donde topa, pero al final del día Dios es, en el sentido original, es déspota, porque Él habla con toda la autoridad, no nada más porque habla con toda la autoridad, sino porque Él tiene toda la autoridad. Creo que ese es el punto importante. Y eso lo podemos ver porque cuando Dios en Génesis 1, que habla de la creación, Dios dice, sea la luz, y la luz es, sepárense los mares de la tierra, y entonces es Dios hablando con autoridad. Y entonces cuando Dios habla, las cosas simplemente ocurren, ¿no? O sea, no aplican las leyes de la materia, de que la materia no se crea, solo se transforma. Dios crea de su pura palabra, ¿no? Y tiene esa autoridad para lo que Él diga es. Ahora, qué interesante, porque en Hebreos, dice el autor a los Hebreos que por la fe entendemos que el mundo fue constituido de donde no había nada y de repente Dios habló y ¡pum!, apareció el mundo. Así es. La Biblia cuando habla de fe, todos nos acordamos de ese versículo de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también ahí mismo está diciendo que fe es que nosotros podamos creer cómo fueron hechas las cosas, ¿no? Y es entender que Dios es soberano y su palabra tiene poder cuando creó al cielo, y Dios sigue siendo soberano y sigue teniendo poder para seguir creando cosas, ¿no? O sea, cuando Jesús vino, Él tenía el poder para sanar. En la Biblia dice que en la sinagoga se asombraban porque Jesús hablaba no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Y eso era lo que les llamaba la atención a los judíos. O sea, no estaban escuchando a alguien que les explicara, sino a alguien que les declaraba con completa autoridad, ¿no? Y es muchas veces también lo que en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles hablando con esa misma autoridad, ¿no? que Dios nos da. Y la realidad es que lo que Él dice es porque pues, Dios es soberano, que es el tema que estamos viendo.
Ahora, a mí me sorprende algo que me llama mucho la atención, porque en los evangelios vemos, por ejemplo, Jesús de repente se para en el barco y le habla al mar, le habla al viento, y de repente se viene una tremenda bonanza, deja de hacer viento y los discípulos dicen, ¿quién es este que con tremenda autoridad le manda a los vientos y al mar y ¡pum!, le obedece? Después vemos a Jesús hablándole a los demonios y los demonios saliendo bajo la autoridad del Señor, sacando fuera enfermedades. Entonces, habla de una convicción de mucha autoridad al hablar. Sí, de hecho, aún en el Antiguo Testamento, cuando vemos ahí, es en Ezequías donde Dios le dice al profeta que profetice sobre los huesos secos, le dice, o sea, profetiza declárale, o sea, habla fuerte a esos huesos, dando a entender que Dios es el que puede aún dar vida de lo que de lo que está muerto. Y aún vemos cómo Dios abrió en el Antiguo Testamento el mar y vemos Dios haciendo cosas que a lo mejor para nosotros, bueno, porque para nosotros es imposible hacer. Aún mismo vemos a Dios que dice ahí en la Biblia que Él convertirá nuestro corazón de piedra y nos dará un nuevo corazón. Y es Dios hablando, y cuando Dios habla las cosas suceden, ¿no? Y así como vemos a Jesús hablándole a los elementos para que sucedan las cosas, lo mismo hace cuando habla en el mundo espiritual, que les habla a los demonios y que los libera, y lo mismo hace en el cuerpo de las personas cuando les dice que sane, y lo mismo hace en Lázaro para que su espíritu regrese y lo vivifique, ¿no? Es Dios hablando y las cosas sucediendo. Creo que esa es la demostración que nosotros podemos ver de la soberanía de Dios, de que nada es imposible para Dios, ¿no? O sea, lo que Él ha dicho, lo que Él dice se hace, ¿no? Y es esta parte en Apocalipsis, creo que es donde es muy claro también para nosotros ver cómo Dios es soberano, porque en Apocalipsis nos enseña cómo termina la historia. Okay. Y entonces, como Dios nos enseña cómo termina la historia, para mí es como que el punto máximo de Dios diciendo, yo soy soberano sobre la historia completa de la humanidad, porque yo sé cómo va a terminar esto. O sea, nada se va a escapar. Al final pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas, pueden permitirse cosas que no debieron de ver, pero al final del día se va a cumplir lo que yo dije. Y esa es la muestra de cómo Dios es soberano, y lo vemos a través de la Biblia. Cuando Dios guía al pueblo de Israel, Él dice que va a volverlos a juntar y los junta. Jesús dice que el templo lo van a destruir y sucede. Entonces es Dios mostrando que todas las cosas que están pasando están dentro de su influencia, ¿no? Y yo creo que esa es una muestra de cómo Dios es soberano. Y aparte está la otra parte de cómo todo se sujeta a la autoridad de Dios. Y a mí lo que me impacta es que en la Biblia los judíos no entendían esa parte de sujeción completamente. Y al final la historia nos cuenta en Mateo 8 la historia de un centurión romano que es el que entiende el principio de sujeción, de cómo Dios solamente Jesús nada más necesitaba hablar para que las cosas fueran. Cuando él dice, pues voy a tu casa para sanar al centurión, y dice, no vayas, ¿para qué vas? Yo soy un centurión, tengo 100 soldados, y yo les digo que vayan y hagan algo y pasan. Y lo están haciendo como si yo fuera, porque yo se los estoy ordenando. Y casi el centurión le dice, pues ¿cuánto más tú que eres el hijo de Dios? O sea, tú dices y las cosas se hacen. Si yo digo y las cosas pasan, que soy un simple soldado romano, pues cuánto más el hijo de Dios, ¿no? Ahora, qué importante esto, porque por un lado, hay principios, autoridad, sujeción. Cuando entendemos ese principio de autoridad y sujeción, al mismo tiempo entendemos lo que es la esencia de la fe. ¿Qué es la esencia de la fe? Es que Dios llama las cosas
que no son como si fueran y las cosas suceden. ¿Por qué? Ahora, yo puedo entender esto, que en Dios hay una armonía perfecta. Dios es santo, Dios no echa mentiras, Dios es íntegro, en Él no hay sombra de variación, Él es el mismo siempre. Entonces, lo que Él dice está respaldado por lo que Él es. El problema con los seres humanos, vamos a entrar un poquito en esto. Es que no somos eso. O sea, El problema es que perdió el ser humano, la integridad. Le pierde el valor de su voz, por ejemplo, cuando echa mentiras. Cuando un hombre echa mentiras y de repente echa mentiras como mentiras blancas o mentiras coloradas, y hay gente que le pone hasta colores. Pero cuando el hombre echa mentiras, se desasocia su esencia con su voz. Entonces, la gente quiere decir, pero como ha dicho mentiras y ha calumniado y ha difamado y ha hecho cosas malas con su voz, que no va de acuerdo con la esencia con la cual Dios nos hizo. sí, como la historia de Pedro y el lobo, ¿no? O sea, de que decía que venía el lobo y era pura mentira, que cuando sucedió, pues nadie le creía, ¿no? Y es esa parte de, no hay un ser humano que sea completamente congruente. Y la misma Biblia dice que como pecamos, pues somos esclavos del pecado. Entonces todos somos esclavos estamos sujetos o estábamos sujetos al pecado, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos sujetos a decir mentiras, a que aún nuestro carácter cambia, porque nuestros sentimientos cambian y a veces decidimos conforme a nuestros sentimientos, pero Dios no es así. Bueno, pero el ejemplo que estabas dando ahorita del centurión, el centurión sí entiende, vaya, él no está jugando a ser centurión. Él dice, a mí me mandó el gobierno romano, soy un hombre bajo autoridad porque mi autoridad es el César, estoy bajo autoridad, pero en esta bajo autoridad tengo autoridad con 100 soldados. Así que le digo a este, ve y va, y le digo al otro, ven y viene, y le digo al otro, trae aquello y lo trae. En ese punto hay una armonía en autoridad y sujeción y voz de autoridad. Es que básicamente él dice, hay unas cosas que no están bajo mi criterio, yo hago lo que tengo que hacer porque mi autoridad así me lo dice. Y hay otras cosas, y lo que yo le digo a mis soldados no está al criterio personal de ellos, sino que ellos obedecen lo que yo les digo. Y es exactamente lo que él le decía, o sea, lo que tú digas, Jesús, en este momento, eso es. Porque no se trata de que se lo digas a alguien más o de que piensen otra cosa, ¿no? Y los militares creo que lo entendían muy bien. Y bueno, creo que ese fue el punto fuerte ¿sí? de que entendí esa parte de que hay un nivel de autoridad y que al final del día todos los soldados, directa o indirectamente, terminaban reportándole al César, ¿no? Y era lo que él decía, se hacía, no importa qué tan lejos estuvieran de la capital del Imperio Romano, era la voz del César la que se llevaba a cabo, ¿no? Y entonces él decía, pues si la voz del César llega hasta Jerusalén desde Roma, cuánto más la voz de Jesús, el Hijo de Dios, no va a llegar a mi casa, ¿no? Ok, pero algo que dice Jesús es que él voltea con los ancianos y los fariseos que le seguían. Y él dijo, en todo Israel no he encontrado un hombre que tenga tanta fe. Porque la esencia de la fe es precisamente eso. Y qué importante que cuando nosotros oremos, que necesitamos realmente creerle a Dios. Porque dijo el Señor, para aquel que cree, todo le es posible. Y también dice que cuando oremos con fe, creyendo. ¿Sí? No dudando nada en nuestro corazón. Sí. Entonces, tiene que ver, por un lado, nuestra fe, pero por otro lado, esa armonía entre lo que somos con lo que decimos. Porque si creemos en Dios y vivimos de acuerdo al plan y al propósito de Dios, entonces en realidad tenemos autoridad.
Sí, porque los designios de Dios siempre se cumplen. Es como cuando nuestra oración se sincroniza con la voluntad perfecta de Dios. Porque si yo vivo conforme a la voluntad de Dios, entonces la cobertura es la de Dios y entonces el designio de Dios se cumple en mi vida. Porque aparte es lo que yo quiero hacer, porque estoy viviendo bajo el plan de Dios. No, Exacto. entonces el problema es cuando yo vivo como yo quiera y quiero que Dios haga lo que yo quiera. Porque Sí, está entonces desasociado ahí. no estoy teniendo fe. O sea, aunque lo esté pidiendo con fe, no estoy entendiendo que el principio de la fe es un principio de autoridad. Exacto. Y entonces como no entiendo, como yo no estoy sujeto a esa autoridad, entonces la fe que hace que las cosas ocurran no es la fe que yo estoy ejerciendo. Y entonces ya es cuando mucha gente a lo mejor se siente triste y se frustra y se enoja con Dios. Pero la realidad es que no estamos conectados con quién es Dios y con que Dios es soberano y cuál es su plan. Y no vivimos conforme al plan de Dios, por lo tanto, nuestras decisiones de vida no empatan con el camino de Dios para nuestra vida. Y es cuando batallamos para entender quién es Dios. Ahora, si lo movemos tantito de posición y si nos ponemos, no aquel que tiene autoridad, sino aquel que está bajo sujeción. Aquel que está bajo sujeción tiene la expectativa de que alguien con autoridad va a decir algo y las cosas van a suceder. Cuando viene a mi mente cuando el apóstol Pablo llega con Bernabé a cierto lugar donde no habían judíos, eran puros gentiles. Y había un cojo de nacimiento y que mientras Pablo estaba predicando, dice ahí, y al ver que tenía fe para ser sanado, Pablo le dice, levántate en el nombre del Señor. Pero ¿cómo pudo ver que tenía fe? Ese es el aspecto. Es que hay un aspecto cuando la gente escucha, pero escucha con fe y está esperando recibir algo. Y creo que se ve en la cara esa escucha expectante, ¿no? De saber que Dios puede hacer las cosas. Lo mismo sucede en Hechos 3, cuando Pedro y Juan suben al templo y está el cojo a la puerta del templo de la Hermosa. Él está pidiendo dinero, pero al mismo tiempo está esperando recibir algo. Y esa expectación de recibir algo es lo que ve Pedro y Juan. Y Pedro dice, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso te doy y en el nombre del Señor, levántate y anda. Y sucede un milagro. Y tal vez por eso también Jesús dice que debemos de ser como niños. Porque los niños siempre están expectantes, ¿no? Todo en el mundo les parece nuevo, siempre están esperando algo de sus papás, algo. Esa parte de vivir una vida expectante, creo que también por eso Jesús se refería a eso, pero a mí me lleva mucho a cuando el apóstol Pablo habla en Romanos, habla de los esclavos y cómo en la antigua Roma había esclavos que vivían mejor que los libres, porque tenían amos que eran poderosos y que los trataban bien. Y hasta cuando se morían en las tumbas le ponían el nombre esclavo de, porque él había una autoridad en decir, yo vengo a hablar en nombre de mi Señor, y mi Señor no es cualquier Señor, es esta persona. Y a lo mejor una persona libre no tenía esa autoridad o ese respaldo de poder decir las cosas, ¿no? Sí. Y entonces nosotros cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, tenemos ese respaldo de que tenemos un Dios que lo que dice es. Pero cuando vivimos libres, bajo nuestra propia voluntad, entonces solo hablamos y nosotros mismos respaldamos nosotros nuestras propias palabras, que termina siendo difícil para el ser humano. Ahora, hay algo que podemos nada más tocar un poco, es tocante, ¿qué tanta libertad tiene el ser humano delante de un Dios soberano? Es una pregunta complicada. Sí. Es una pregunta complicada porque, por un lado, tenemos un Dios soberano, pero eso no nos exime de la responsabilidad
que tenemos de nuestras acciones, ¿no? Es como cuando la gente puede tener una historia de vida complicada, difícil, y a lo mejor la podemos entender, pero eso no le quita su responsabilidad. A mí me gusta de repente ver las series estas de los criminales, los documentales, y te platican y realmente te conmueve lo que pasó en su vida, porque no llegan a ser los criminales que vemos, sino antes de haber tenido un trasfondo. Pero aún ese trasfondo no justifica lo que hicieron ante la ley lo que hicieron, porque entonces no fuera justo. Y tenemos un Dios que es soberano, pero también es justo. Y entonces nosotros creo que debemos de entender que si bien tenemos un Dios soberano, nosotros somos responsables de las cosas que hacemos. Ahora, porque Pablo lo menciona un poquito cuando dice que nosotros somos como el barro y Dios el alfarero, y el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Porque viene de un trasfondo donde dice, Dios al que quiere bendecir, bendice, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Y quién puede con eso? Pero Pablo dice, un momento, sí somos hechos de barro, porque fuimos formados del polvo de la tierra, pero tenemos el soplo de Dios para tomar la decisión. Y luego dice que podemos ser vasos de honra o vasos, y no dice, y Dios decide cuál es cuál, dice, uno tú decide. tienes que decir qué tipo de vaso quieres ser. O sea, por un lado es Dios nos crea, pero no nos quita la responsabilidad. No es que estemos actuando porque ya así Dios había querido que fuera, entonces yo no soy responsable de lo que hago. Es lo que mucha gente luego cree. Sí, porque la Biblia abre el panorama, donde le dice al pueblo de Israel, tú eres mi escogido, pero si hacen lo mal, te desecho. Y aquellos que estaban desechados, si hacen lo bueno, los meto. Entonces abre el panorama Dios para que el que quiera arrepentirse y obedecer a Dios pueda hacerlo. Así que la justicia del justo no le vale si se rebela en contra de Dios. Es lo que dice la Biblia, y el malo que se arrepiente es contado por justo. Si hay un arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento genuino. Entonces es lo que vino al final del día a hacer Jesús. Exacto. Jesús decía, si tú no sientes que estás enfermo, no vas a ir con el doctor. Si tú no crees que necesitas ser salvado, por más que seas judío, griego, romano, pues yo no vengo contigo, yo vengo con los enfermos, para rescatar a los que se sienten perdidos, ¿no? O a los que se saben perdidos. Y es esa parte de, sí, tenemos un Dios soberano, pero no nos quita la responsabilidad de vivir la vida conforme a los mandatos de Dios, porque si no, entonces Dios no diría, pero si te alejas de esto, ¿no? O sea, no le hubiera dicho al pueblo de Israel, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Le hubiera dicho, pues estas son las bendiciones porque yo no voy a dejar que hagan mal. Pero les dio esa libertad dentro de su voluntad. Entonces, dentro de las... Es que podemos entender esto. Hay una porción que Pablo dice es la buena y agradable y perfecta voluntad. Es lo ideal. Pero muchas veces la gente no alcanza lo ideal, sino alcanza lo real. Y esto real es que a veces hacemos cosas que no necesariamente es la voluntad de Dios, pero como quiera las hacemos. Y esa voluntad permisiva que Dios permite en todo el mundo, nos mete en una porción donde nos dice en cierta forma que nosotros podemos tener un sentido común. Vaya, dice la Biblia, el justo ve el mar y se saca. El ingenuo pues ve el mar y se va de frente. Eso es un sentido común. Pero también ese de libre albedrío. Entonces yo tengo libertad para escoger. Bueno, un cierto porcentaje, muy pequeño, pero cierto. Pero dentro de ese porcentaje pequeño yo soy responsable. Sí. Es esta como dicotomía del corazón que dice Pablo de a veces hago lo que no quiero. O sea, esa lucha interior entre sé lo que es bueno, pero no siempre elijo lo bueno, ¿no? Entonces yo soy responsable de eso, porque en teoría en Jesús yo soy libre
del pecado, por lo tanto el pecado no me ata y yo puedo elegir vivir la vida que antes no podía vivir. Pero si de todas maneras elijo lo otro, pues soy completamente responsable de lo que... Porque al mismo tiempo venimos arrastrando una naturaleza pecaminosa que nos jala a lo malo, mientras que el Espíritu nos jala a lo bueno. Y en ese sentido, cuando entendemos que entra en función el Espíritu Santo, tenemos, lo que le llamamos dominio propio. Sí, ya cuando no nos jale lo malo, estaremos en el cielo. Cuando la obra sea completa en nuestro corazón, ¿no? Sí. O sea, al final del día la voluntad perfecta de Dios es en la presencia de Dios. Por eso el Señor nos dice, bueno, si tu hermano peca contra ti, pues perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, pues perdón. Siempre y cuando tenga la disposición de pedirte perdón y reconocer su error. Así es. Qué importante es todo esto. Hablar Sí. de este tema de la soberanía de Dios es un tema muy, muy rico, todavía es muy profundo, sí. Pero una cosa sí es clara. Dios no nos va a pedir cuentas de lo que no sabemos, pero de lo que sí sabemos, eso sí nos va a pedir cuentas. Sí, Pablo estuvo muy en contacto con los pensadores griegos, sobre todo con los estoicos. Mencionaba algunas cosas y estaba leyendo y les decía, esa parte del pensamiento griego, el hombre es responsable de lo que está dentro de su área de responsabilidad. Obviamente no somos responsables de todo, ni de todas las cosas, pero de lo que somos responsables debemos ser responsables. Así es. Qué importante es, uno, descansar de que si Dios es soberano y nos da la oportunidad de elegir si queremos ser vasos de honra o vasos de deshonra. Voluntariamente, como dijo en Deuteronomio, yo les aconsejo que escojan la bendición. Sí. Así nosotros, por el consejo de Dios, sé vaso de honra, vaso de gloria, que cuando Dios te vea quiera tomarte con delicadeza como un vaso de cristal y no como un vaso de plástico que lo avientas. Yo creo que debemos de confiar en la soberanía de Dios, en cosas que no, por ejemplo, en esta temporada de COVID podemos frustrarnos o confiar en que tenemos un Dios soberano que tiene un plan bueno, agradable y perfecto. Podemos confiar que estamos en el lugar correcto porque Dios tiene un plan bueno, agradable y perfecto para nuestra vida. Y en las cosas que están dentro de nuestra influencia, no preocuparnos, sino ocuparnos en decidir seguir el camino que Dios quiere. Así es. Bueno, con esto terminamos. Queremos decirle que descanse, que tenemos un Dios que todo lo puede, porque Él hizo todas las cosas. Es por Él, para Él y de Él proceden. Nosotros solamente estamos en sus manos. Que Dios le bendiga ricamente.